Esta es la actividad número 1 del curso Algoritmos de la Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La programación de computadoras se define como el conjunto de instrucciones dadas a cierto componente del computador, sea este físico o lógico, para que ejecute cierta tarea de la que se obtendrá una respuesta prevista en el código. Existen dos tipos globales de programación, la de control o programas de sistemas operativos que permiten operar una máquina y la programación de aplicativos hechos para procesar ciertos datos que ofrecerán una solución que satisface una necesidad particular. Los inicios de la programación se remontan al siglo XVIII con la creación de la máquina analítica de Babbage y el gran aporte de Ada Lovelace al crear el primer algoritmo, que aunque fue de forma teórica, es considerado el primer programa realizado en la historia. Aunque los equipos tuvieron un desarrollo gradual durante los años, como el Mark I, II, III, el ENIAC en 1946, eh, no tuvieron en cuenta algo que tuvo Grace Murray Hopper en el 51, que propuso la idea de independizar el software del hardware. Ella fue la creadora del primer compilador denominado Univac One. Y no fue hasta la evolución de la electrónica con los circuitos integrados, los microprocesadores, hasta la aparición del IBM PC, que es considerado el antecesor del PC conocido. Se definieron bastantes ítems de arquitectura que son usados aún. De la misma manera, los lenguajes fueron evolucionando. Tenemos 5 grupos que son primera generación, segunda generación. A partir de allí, teniendo en cuenta un concepto denominado el Turing, es una teoría que nos dice que cualquier algoritmo puede ser realizado allí. Y pues las máquinas y los lenguajes deben cumplir esa misma condición. Tenemos los lenguajes imperativos, los funcionales, hasta los lenguajes actuales que han intentado o pretenden conglomerar todas las funcionalidades de los demás lenguajes en un solo ambiente, tratando de hacer que los programas tengan la capacidad de procesar los distintos paradigmas. Durante esta evolución tenemos software antiguo, primario, como el Pascal, el Algol, el COBOL, el CPL, que vienen a ser los precursores del Java, del C Sharp, del Simula, Scheme, eh, software que actualmente es muy difundido y muy utilizado. Como decía anteriormente, los lenguajes actuales están apuntándole a que puedan procesar los paradigmas del desarrollo. Tienen en cuenta también aspectos de metaprogramación y programación distribuida. Los lenguajes de programación han sido creados para suplir ciertos requerimientos o de cierta manera han sido creados para suplir una necesidad. Estas diferencias las podemos observar en esta diapositiva. A saber, tenemos en primera instancia algunos lenguajes son secuenciales. Estos, como su nombre indica, proceden a ejecutar sus instrucciones en forma secuencial, de estricto modo en que fueron escritas.
El ejemplo para esta característica es ensamblador. Los estructurados, estos lenguajes ejecutan secuencias al igual que la anterior categoría, pero pues estas están estructuradas de forma que podemos utilizar condicionales y bucles para llamarlas en cualquier parte del código, y pues obviamente no se ejecuta en secuencia estricta, depende de cómo estructuramos nosotros los bucles y las condiciones. Algo importante es que no se encapsula el código a esta altura. Uno de los ejemplos para esta característica es BASIC, el lenguaje BASIC. Los lenguajes procedurales. Estos lenguajes realizan llamadas a procedimientos previamente definidos, es decir, hacemos paquetes de código que hacen determinada tarea, y estos empiezan a ser llamados por la llamada inicial, por la declaración inicial, y desde allí empieza a ejecutar el programa. Desde el desarrollo de estos lenguajes se implementó la encapsulación en primer nivel. El ejemplo para este lenguaje es Pascal y C. Programación orientada a objetos. Este tipo de lenguaje es más utilizado actualmente y funciona haciendo objetos que interactúan entre ellos. Los objetos tienen identidad, estado y funcionalidad. Se dividen en dos grupos basados en clases y basados en objetos. Esta condición integra nuevas capacidades a las instrucciones, tales como la herencia y el polimorfismo, entre otros. Para esta categoría tenemos como ejemplo el Smalltalk, el Java, el C#, el C++, Ruby y JavaScript. Y por último tenemos otra característica en los lenguajes, que es el lenguaje lógico. Estos programas son bastante específicos, tienen sus reglas y están hechos para un tema muy específico. Para este ejemplo tenemos SQL y Prolog. La tendencia de los lenguajes de programación se están enfocando en abarcar la mayor cantidad de paradigmas dentro de sus capacidades, asegurando la compatibilidad, flexibilidad y universalidad, para así ofrecer en un solo lugar todas las bondades que ofrecen por separado cada lenguaje. La programación, al ser una profesión tan reciente y de crecimiento tan vertiginoso, se ha propuesto unificar el proceso independiente del ámbito y del lenguaje que se utilice. Por esta razón, se está parametrizando de forma global el proceso de programar. Algunos aspectos que se tienen en cuenta son: el código debe ser lo más simple posible. Se deben realizar comentarios informativos y explicativos al código dentro del programa. Se deben nombrar funciones y variables de manera explicativa, de forma que cualquiera que vea el código lo comprenda de inmediato. El programa se debe iniciar con un comentario descriptivo de su propósito. Sabremos de antemano qué hace el programa. Las funciones se deben sangrar por niveles. Esto hace más fácil la lectura del código y se puede ver más fácilmente la estructura. La documentación se debe realizar apropiadamente. El lenguaje de programación C# 2015 viene inmerso en la plataforma de Visual Studio 2015. Es independiente de esta API. Viene con un compilador recientemente implementado que permite el desarrollo multiplataforma. Se pueden programar para Windows, Linux, Android, iOS, etcétera. Contiene sus propios tipos de datos integrados, que son tipos de datos y tipos de referencia, que a su vez contienen sus propios valores, haciendo que cada clase de dato haya sido mejorada frente a otros lenguajes.
Tenemos, por ejemplo, las mejoras relativas al cálculo de decimales y la capacidad de representar hasta 28 posiciones, cosa que no se podía hacer anteriormente. El lenguaje está diseñado bajo el estándar SMA 334, que pretende hacer la programación orientada a objetos más simple, moderna y de propósito general, además de hacerlo portable, de fácil migración y optimizadas en el consumo de memoria y procesado. Terminando la actividad número 1 del curso Algoritmos, agradezco a todos ustedes la atención, dejo mis datos de contacto y que tengan un muy buen día. Adiós.